Un hombre joven y desesperado le avisa a la policía que acaba de huir de un hombre psicópata que lo llevó a su apartamento y que allí adentro había un olor putrefacto. Los oficiales en un principio solo pensaron que era asunto de una pareja gay que había discutido. Aún así dieron el beneficio de la duda y se dirigieron al apartamento que había dicho. Al principio abrió la puerta un hombre rubio muy amable, quien confesó que el olor provenía de su pecera, pero que no era nada grave, que lo iba a limpiar. Los oficiales decidieron ingresar y en la nevera encontraron una cabeza humana, un corazón y los genitales de un hombre. Después de esto, los oficiales creyeron que habían visto lo peor, pero esto solo era el principio. En la habitación del sujeto habían manchas de sangre secas en las paredes, 5 cráneos humanos, múltiples fotos de hombres siendo desmembrados y armas como cuchillos, serruchos, ceguetas y sierras. Y este sería el comienzo de un hombre criminal que hizo historia en el true crime, uno que incluso ha llegado a ser tan famoso que tiene su propia serie. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Erika Galacio, que me escribió gracias a ti por tu apoyo, mi leyenda, te envío un gran abrazo cósmico. También a Vin Kibo, que me escribió gracias a ti por tu apoyo, te envío un gran abrazo cósmico. Y por último a Rosario, que me escribió: te es lindo verte día a día, muchas gracias, porque siempre al final de cada video hay una reflexión sobre el caso, lo cual considero muy importante. Saludos desde Perú, muchísimas bendiciones. Muchas gracias a ti por verme, por tu maravilloso comentario. Es importante las reflexiones, coincido contigo, así que te agradezco por estar aquí. Un beso y un feliz día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es básicamente: ¿qué caso te gustaría que hiciera? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. All of a sudden, a handcuff and a knife is pulled on me. And you see a knife? Yeah, the knife, yeah. First, I feel fear, then I ask him what's going on. This is not necessary, El 22 de julio de 1991, un hombre de 33 años llamado Tracy Edwards caminaba tranquilamente en compañía de 2 amigos suyos por las calles de Milwaukee. De la nada, un hombre rubio, todavía joven y bien parecido, se les acercó para preguntarles si podía hacerles una sesión de fotos a cambio de $100. Para aquel momento, Tracy atravesaba por una difícil situación económica y ese dinero le caía como del cielo, así que aceptó. Sus amigos siguieron con su trayecto. El hombre rubio le dijo que la sesión tendría lugar en su apartamento, así que lo dirigió hasta el lugar ubicado en North 25 Street. Durante el trayecto, Tracy sintió sensaciones extrañas respecto a aquel individuo. Era una persona llena de carisma y con una aura casi magnética. Todo en él le inspiraba buenas sensaciones. No obstante, aquel sujeto también tenía en sus ojos algo misterioso. Cuando Tracy y el hombre llegaron al edificio indicado y subieron hasta el piso en el que quedaba el apartamento de aquel sujeto, se sintió algo inquieto por el fuerte olor que emanaba aquel sitio. Era un olor fuerte, penetrante, muy intenso. Tracy no había sentido nunca un hedor de ese tipo. Cuando el sujeto abrió la puerta de su habitación, el olor se hizo todavía más intenso. Casi era difícil respirar para Tracy, quien empezó a inquietarse un poco y le preguntó de dónde provenía aquella pestilencia. El hombre le contestó que simplemente eran sus peces que hace poco habían muerto y no había tenido el tiempo de sacarlos de la casa. Efectivamente, Tracy vio que en la sala del sujeto había un acuario con peces muertos. Sin embargo, la explicación no lo tranquilizó. Cuando había buscado el acuario con la vista, se había topado con un enorme desorden en todo el apartamento que permanecía en penumbras a pesar de que el día todavía era claro. Las pocas luces que se filtraban dejaban ver afiches de hombres desnudos, pero también varios objetos misteriosos como tarros enormes que parecían contener químicos, cuchillos y algunos objetos que tenían un tinte un poco macabro. Entre esa varada nauseabunda, las imágenes extrañas recién encontradas y la voz parsimoniosa y tersa de aquel hombre, Tracy se siente un poco confundido, así que casi que maquinalmente acepta seguirlo a la habitación. Allí encuentra muchos más pósters de hombres desnudos y en el televisor se reproducía un fragmento de la película El Exorcista 3.
Algo desorientado por lo que veía, Tracy no nota que el hombre se le acerca y en un descuido le pone unas esposas. El hombre rubio, que parece comprender todo su horror, lo mira fijamente con sus penetrantes ojos azules y luego se le acuesta sobre el pecho. Con horror, Tracy escucha al hombre susurrarle: «Me comeré tu corazón», y luego ve que este tiene un cuchillo en la mano. Los latidos de Tracy se incrementan, siente que el pecho va a estallarle, sabe que está en peligro. No obstante, su cuerpo permanece estático, se mantiene cauto antes de hacer cualquier tipo de movimiento. A los ojos de cualquier espectador invisible, parecería que simplemente se ha entregado a su fatal destino, pero lo que hace en realidad es esperar una oportunidad. Tracy empezó a hablarle a aquel hombre, le decía que no huiría y que lo podía considerar su amigo. En todo momento utilizó una voz tenue, casi susurrada y sumisa, para ganarse la confianza del hombre. El plan produjo buenos resultados, pues aquel hombre rubio parecía haber bajado la guardia. En un momento determinado, Tracy le pidió al sujeto permiso para ir al baño antes siquiera de que el hombre respondiera. Tracy le soltó un puño en el rostro y logró huir del apartamento todavía con las esposas puestas. Fuera del edificio, el hombre encontró a 2 oficiales y les contó lo sucedido. Estos al principio no creyeron en el relato de Tracy, pues consideraban que simplemente se trataba de una aventura íntima entre 2 hombres. Sin embargo, los oficiales se vieron en la obligación de dirigirse hasta el apartamento del sujeto para que les dieran las llaves de las esposas. Nada más al llegar, las autoridades notaron la pestilencia de aquel lugar y eso les hizo sospechar de aquel hombre. En un principio, el sujeto se negó a dejar entrar a los oficiales, pero estos lograron abrirse paso. Cuando la policía ingresó, el hombre de repente se tornó agresivo y mostró una especie de fulgor en sus ojos que antes no mostraba. Los oficiales rápidamente lo redujeron y empezaron a explorar el apartamento. Lo que hallaron fue macabro. En la nevera encontraron una cabeza humana, un corazón y los genitales de un hombre. Después de esto, los oficiales creyeron que ya habían visto suficiente, pero esto solo era el principio. En la habitación del sujeto habían manchas de sangre secas en las paredes, 5 cráneos humanos, múltiples fotos de hombres siendo desmembrados y armas como cuchillos, serruchos, ceguetas y sierras. Además de eso, en un cajón se encontró el esqueleto completo de un hombre, los huesos minuciosamente limpios. El enorme tarro que había visto Tracy al entrar al apartamento contenía ácido y los torsos de 3 hombres. Casi involuntariamente, las autoridades habían capturado a uno de los asesinos más infames de la historia de los Estados Unidos, el conocido como el caníbal o monstruo de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Pronto se descubriría la importancia de esta captura. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres, Jace y Lionel, eran de clase media. Jace trabajaba como instructora de máquinas de teletipo, mientras que Lionel estudiaba química. Más tarde se convertiría en químico investigador. Los primeros años de Jeffrey transcurrieron con normalidad. Era un joven común, sociable e inteligente. Durante sus primeros años, sus padres lo mimaron. No obstante, cuando ingresó al colegio, su padre tuvo que ausentarse para culminar sus estudios y su madre empezó a padecer depresión, ligada también a la hipocondria de la que sufría. En consecuencia, Jeffrey empezó a sentir el abandono de sus padres y volverse más retraído y algo tímido. En determinado momento de su infancia, Dahmer empezó a sentirse atraído por los animales muertos. Algunas fuentes indican que esto sucedió luego de ver a su padre desenterrar huesos de animales. El impacto que causó esto fue tal que, durante un tiempo, la actividad favorita de Dahmer fue buscar fósiles de animales. Luego de esto, si encontraba animales que recién habían muerto, intentaba diseccionarlos. Había algo que no estaba del todo bien con el chico, quien de ahí en adelante también empezó a conservar y coleccionar insectos y esqueletos de animales pequeños. En una oportunidad, Dahmer incluso se enteró cómo se podían llevar a cabo la limpieza de los huesos tanto de animales como de humanos.
La explicación se la dio su padre, quien, como ya mencioné, era químico de profesión. De ahí en adelante, Dahmer continuó diseccionando animales y conservando sus esqueletos. Cuando ingresó a la secundaria, el joven era visto como un bicho raro por sus excentricidades. Aunque para los profesores era considerado como un joven inteligente, solía hacer bromas bastante pesadas, como fingir convulsiones, por lo que no era tenido en muy alta estima. En su juventud no tuvo demasiados amigos, entre otras cosas porque desde los 14 años ya era habitual consumidor de licor, algo que hacía incluso dentro del colegio. Fue también durante su pubertad que descubrió sus inclinaciones íntimas, pues le atraían especialmente los hombres. Ver a otros jóvenes desnudos de torso para arriba era para él algo que le brindaba sumo placer. De ahí en adelante empezó a fantasear con diseccionar cuerpos masculinos. También se empezó a apoderar de él un ansia de dominar a otros hombres, hacerlos sumisos, pero para aquella época él todavía era un joven medio entelerido. Cuando tenía 16 años quiso hacer realidad sus fantasías con un joven que practicaba atletismo. Su objetivo era dejarlo inconsciente para luego abusar de él. No obstante, el día en que iba a llevar a cabo su proyecto, el joven no pasó por los lugares que frecuentaba. Indudablemente para ese momento Dahmer ya había tomado una decisión, ahora solo tenía que materializarla. Dahmer se graduó en 1978 de la preparatoria. Un año antes sus padres habían tomado la decisión de separarse. El padre del joven abandonó el hogar mientras que él se quedó a vivir con su madre y su hermano menor, David, en una casa ubicada en el municipio de Bath del condado de Summit en Ohio. No obstante, tras la graduación de Jeffrey, su madre y su hermano se mudaron, por lo que el joven tuvo que vivir solo durante un tiempo. La sensación de abandono que había sentido durante gran parte de su vida se vio revitalizada en este contexto. Tan solo 3 semanas después de su graduación, Jeffrey manejaba por una avenida interestatal cuando a lo lejos vio a un joven con el torso desnudo que pedía un aventón. Dahmer lo recogió y se enteró que el joven se llamaba Steven Mark Hicks y tenía 19 años. El destino del joven era un concierto de rock en Chippewa Lake Park. Dahmer le dijo que lo acercaría, pero antes le propuso ir a beber cervezas a su casa y el joven aceptó. Al llegar a casa, Dahmer notó que el joven era heterosexual, por lo que no le hizo comentario alguno sobre la atracción que sentía por él. En cambio, estuvieron conversando durante horas hasta que el joven empezó a insistir en que debía irse ya. Ante esto, el asesino sintió miedo de que se escapara su presa y sin que él se diera cuenta lo golpeó con una mancuerna de 10 libras en reiteradas ocasiones. Luego de esto, lo estranguló hasta que el hombre murió. No contento con el asesinato, lo desnudó y empezó a tocarlo para luego masturbarse con él. Al día siguiente, y con la práctica que había adquirido durante años diseccionando animales, Dahmer ejecutó el mismo procedimiento con el cuerpo de Hicks, lo que le resultó fácil. Luego enterró sus restos, pero semanas más tarde los desenterraría y los diluiría en ácido. Una vez tuvo los huesos por separado, los trituró y los esparció por el bosque. Lo único que conservó fue su cráneo. What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at a point he told me he was going to eat my heart. Said he was going to eat your heart? Yes, that's correct. En los años siguientes, Dahmer atravesó por una especie de letargo en su actividad criminal, pues no volvió a cometer crímenes. Sus actividades marginales se dedicaron al desollamiento de animales atropellados y a la disección de estos, actividad que la nueva esposa de su padre siempre encontró muy perturbadora. Luego del primer asesinato se inscribió en la Universidad de Ohio, donde sería expulsado. Luego tuvo un pequeño paso por el ejército, de donde también fue expulsado por alcoholismo. Hartos de su actitud, el padre y la madrastra de Dahmer lo enviaron a la casa de su abuela ubicada en West Allis, Wisconsin,
Tosin, la mujer era la única persona por la que el sujeto profesaba algo de afecto. Desde entonces empezó una época en la que Jeffrey descubrió su sexualidad y mantuvo relaciones con varios hombres. En esa época empezó a frecuentar múltiples bares gays. En noviembre de 1987, Dahmer conoció en un bar gay a un hombre llamado Steven Tuomi y lo convenció de ir junto a él a un hotel. Según declaraciones posteriores de Dahmer, no recuerda cómo le quitó la vida. Dijo que al día siguiente del encuentro se levantó y vio el cuerpo sin vida del hombre, que estaba lleno de moretones y hematomas, mientras que los nudillos de él estaban llenos de sangre. Luego de esto sacó el cuerpo en una maleta y lo trasladó hasta la casa de su abuela, donde diseccionó y desmembró el cuerpo para más tarde deshacerse de él. De ahí en adelante, Dahmer empezó a actuar bajo el mismo modus operandi. Primero seducía a hombres, luego se los llevaba a casa, los sedaba, abusaba íntimamente de ellos y luego acababa con sus vidas para más tarde deshacerse del cuerpo una vez desmembrado. Inicialmente sus víctimas eran llevadas a la casa de su abuela, sin embargo, la mujer se cansó del comportamiento de Dahmer, es decir, de su alcoholismo y de llevar jóvenes a altas horas de la madrugada. La mujer también decidió echarlo porque a veces su sótano olía muy mal y ella atribuía esto a su nieto, aunque en realidad no tenía ni idea de la proveniencia de ese hedor. Tras esto, Dahmer se mudó al apartamento 808 de la calle 24 Norte y allí acabó con la vida de otros jóvenes, todos hombres de no muy avanzada edad y en la gran mayoría pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. Así, por ejemplo, acabó con la vida de varios afrodescendientes, pues sabía que la policía no prestaba demasiada atención a sus casos. Pese a que su captura no se produjo, como mencionamos al principio, en 1991, en una oportunidad Dahmer se tuvo que enfrentar a la justicia por haber drogado y abusar íntimamente de un niño de 13 años a quien también había tomado fotos desnudo, aspecto que se había vuelto una costumbre. Por este delito, Dahmer fue sentenciado a 5 años de libertad condicional y 1 de reclusión obligatoria, del cual salió en 1990. Tras esto se mudó a Milwaukee. En su último lugar de residencia, varios de los vecinos denunciaron un comportamiento inusual de Dahmer, en especial en lo referente a los olores. Durante esa época, Dahmer cometió varios crímenes, solo que con la diferencia de que ahora no los seducía, sino que les ofrecía dinero a cambio de que posaran para él. También durante este periodo de tiempo empezó a ingerir partes de sus víctimas, pues decía que los sentía dentro de su cuerpo, que se volvía uno mismo con él. Por último, su nivel de perversión por esta época fue tal que empezó a experimentar con sus víctimas. Trataba de taladrarles las cabezas para suministrarles sustancias o químicos y con esto lograr que se hicieran sus esclavos. En mayo de 1991, Dahmer llevó a casa a un joven de ascendencia del sudeste asiático con la excusa de tomarle fotos. En casa tenía el cuerpo en descomposición de su anterior víctima y al entrar indujo a sustancias al joven y trató de suministrarle el químico en su cabeza. Tras esto salió de su apartamento y al volver encontró al joven en la calle tratando de dar a entender que había sido víctima de un intento de asesinato. Desafortunadamente, el joven prácticamente no podía hablar y no pudo darse a entender. Las personas que lo habían escuchado llamaron a la policía, pero Dahmer les dijo que este era su pareja íntima y que tenía 19 años. Los oficiales acompañaron al sujeto y a su víctima hasta la casa y allí el hombre les mostró las fotos eróticas que le había tomado al chiquillo. Los policías, convencidos de que solo era un joven con sustancias ilegales, con sus jugueteos íntimos, abandonaron el lugar. A los pocos minutos, Dahmer remató al jovencito. 2 meses después, Dahmer sería capturado. A pesar de que fue diagnosticado con varias enfermedades mentales, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas. En declaraciones posteriores, el hombre declaró que practicaba canibalismo y que solía masturbarse con vísceras y otras partes de los cuerpos de sus víctimas. En total acabó con la vida de 17 jóvenes. En 1994, mientras pagaba su condena en una prisión, fue asesinado por otro reo. Según declaraciones, Dahmer molestaba a otros presos cuando les contaba los asesinatos que había cometido, razón por la cual
Muchos lo despreciaban. Fue por esto que uno de los presos lo golpeó reiteradamente en el cráneo hasta acabar con su vida. Y antes de irme quisiera extender unos pequeños comentarios sobre el caso de hoy, que es bastante popular y que incluso creo que muchos de ustedes de pronto ya lo habían conocido o incluso ya se han visto la serie. Si no la han visto, la serie es pues bastante interesante. Lo primero que yo quiero destacar en este caso es cómo la falta de una ausencia paterna o en su defecto de los dos, de madre y padre, pues termina teniendo un impacto realmente dañino en la vida de nuestros hijos. Por tanto, quiero invitar a todas las personas que son padres a que estén para sus hijos, escuchen a sus hijos, traten de salirse del mundo de adultos e incorpórense en el mundo de los niños, traten de jugar, traten de estar como en la manera en la que ellos conocen el mundo, sean un poco ese bastón para que logren comprender el mundo desde valores positivos y sentimientos positivos, que fue justamente lo que le faltó a Jeffrey Dahmer. Le faltó un padre que lo amara. En la serie se muestra cómo muchas veces Jeffrey Dahmer finalmente no tenía con quién compartir, siquiera con sus amigos ni tampoco con su familia. Por lo tanto, creo yo que episodios tan largos de abandono hacen pensar a un niño de que no son parte de una sociedad, y cuando se enajenan de la sociedad, cuando empiezan a construir pensamientos sobre yo no hago parte de algo, pues asimismo terminan perdiendo la empatía, y tal vez eso explica por qué Jeffrey Dahmer de alguna manera terminó siendo como tan loco con los asesinatos que iba cometiendo, porque cada vez quería experimentar más y más y más. Y esto pues resulta siendo bastante importante para entender cómo el amor puede terminar siendo la solución para que una mente no se desvíe y termine cometiendo asesinatos, ¿no? Entonces, lo primero, amar a nuestros hijos con todo nuestro corazón y estar para ellos siempre. Y lo otro es, finalmente, cómo la gente a veces empieza a generar determinada admiración a personajes como Jeffrey Dahmer. Incluso después de su película o su serie, muchas personas comenzaron a fantasear con él, comenzaron a decir que realmente no era una persona tan mala y cosas de ese estilo, y empezaron a admirar de que era personaje bastante guapo, que era incluso muy inteligente, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese es justamente el cóctel que no me gusta que se empiecen como a consumir, que de alguna manera uno empiece a justificar actos que impliquen quitarle la vida a otro ser humano, que porque uno es bello o porque uno es muy inteligente. Me parece que ser más inteligente que ellos es justamente comprender que uno no va a caer en ese tipo de manipulación de pensar que entonces porque era bastante amable pues resulta que no era tan malo como se parece, o entonces porque fue rechazado sentimentalmente hizo lo que hizo. No, me parece que estos casos tienen que analizar como lo que son, y para mí lo que son es un resultado negativo de una sociedad que segregó a una persona, y que además esa persona en medio del odio decidió reprender contra la sociedad, y es algo completamente desaprobable. Yo no puedo ver esto con ojos de admiración, y espero que la gente no lo vea tampoco con ojos de admiración. Solamente es un caso para comprender cómo la mentalidad humana se puede quebrar cuando acontecimientos de carácter natural como la familia son ausentes en el crecimiento de los pequeños. Es lo único que quiero decir. Recuerda que si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, me puedes dejar saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, o con el botón de link de PayPal, ya que lo tienes en el comentario fijado y en la descripción de este video. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi página de Facebook, aparezco como Test Misterios, y tengo una segunda página que aparece como Test Misterios 2. Los espero para que me sigan. Acá les dejo un video ilustrativo para que me encuentren más fácil. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.